técnicos de cortesía y, bueno, pues si alguien se incorpora, pues cogerá el hilo. Lo que comentaba antes, pues muchísimas gracias por estar hoy por aquí con nosotros. Este es el tercero de los webinars, mini webinars que tenemos previstos y que llevamos haciendo unas semanas. Y hoy vamos a hablar de formas de acelerar tu contenido web y móvil. 3 formas de hacer esto. Ya adelanto, bueno, básicamente porque está escrito en la transparencia, que son SSL-TLS, SI paralelo y Edge Slash. Vamos a ver con detalle la justificación de por qué esto es importante y cómo puede ayudarnos. Pues con vosotros, como siempre, una vez más, el que os habla, Roberto Moreda, de Alenta, y conmigo, pues Carlos Abalde. Hola a todos. Carlos nos va a ayudar en las partes pues, más técnicas, más de detalle de lo que yo voy a comentar, pues con una aproximación un poco más general y de alto nivel. Bueno, pues vamos allá entonces. Bien, la agenda para hoy, como siempre, procuramos que sea una agenda breve para no consumiros mucho tiempo y presentaros de una forma somera los temas y dando lugar, esperamos que alguna pregunta interesante o alguna cuestión que os pueda ayudar. Entonces, lo que vamos a ver es bueno, la parte inicial de siempre, pues quiénes somos, qué es Varnish Plus. Luego ya entraremos en detalle de la justificación de esto que vamos a presentar, el por qué es importante el rendimiento en el móvil. Yo creo que no vamos a revelar nada revolucionario, pero bueno, conviene recordarlo. Y después iremos viendo uno por uno estos elementos incluidos en Varnish Plus que van a ayudarnos a mejorar este rendimiento. Bueno, al final, por supuesto, va a haber una parte de preguntas y consultas y, bueno, pues como es un webinar breve, pues salvo que haya algo muy urgente, llegamos al final para atender a todas las dudas que puedan surgir. Bien, pues en el apartado de presentaciones, ya un poquito más formales o de organización, este webinar, este mini webinar, está organizado por Varnish Software y Alenta. Y bueno, pues Varnish Software es, como probablemente ya sepáis, pues la compañía detrás de Varnish Plus y de Varnish también la versión open source. Tiene un equipo que, bueno, por decirlo de una forma rápida, pues está desarrollando este software flexible y de alta disponibilidad para entregar contenido web lo más rápido posible. Los que estamos aquí probablemente ya sepamos todos que Varnish, el proxy caché HTTP inverso, pues es uno de los productos más utilizados a nivel global. Y bueno, pues estas son las personas, la organización que está detrás del producto. Por nuestra parte, somos Alenta, somos el partner de confianza de Varnish Software desde hace ya bastantes años. Tenemos proyectos activos con ellos en España, Italia, Argentina, Irlanda, Holanda, bien, incluso en algún sitio más. Pero bueno, una idea, para daros una idea de globalidad también. Nuestra especialidad con Varnish está en el control de acceso, si podemos dejar un poco más claro para la gente del mundo de la prensa, paywall, signwall e integraciones complejas del producto de caché de Varnish Software. Bien, en cuanto a qué es Varnish Plus, que es algo que bueno, venimos comentando también en todos los mini webinars y es algo que en algunas ocasiones pues, genera dudas porque bueno, yo ya utilizo Varnish, ¿qué es esto de Varnish Plus? Conozco la versión open source. ¿Qué es esto? Bueno, pues dicho muy rápido, es la versión avanzada y profesional de Varnish Open Source. Realmente la justificación de Varnish Plus, como bueno, tantos otros escenarios de productos que son bueno, pues una versión open source, una versión más profesional, pues está indicado en escenarios donde la comunidad no es suficiente. La comunidad open source pues está muy bien, la verdad es que todos le debemos mucho a ella y todos en algún modo participamos en ella, pero hay escenarios donde el riesgo de fallo tiene un coste muy alto y bueno, pues se hace necesario que haya un responsable o una serie de personas a las que acudir y que te atiendan inmediatamente. Entonces, esto de entrada es lo que, bueno, pues hablamos de soporte oficial en Varnish Plus. Es, bueno, pues lo dicho, si tenemos nuestro negocio online, nuestro periódico online y en un momento crítico pues pasa algo, a ver,
siempre pueden pasar cosas, sobre todo en entornos grandes y complejos, necesitamos una respuesta ya. Bueno, pues ahí es donde interviene Varnish Plus, que además es una suscripción que incluye una serie de componentes software exclusivos. Es decir, elementos necesarios en un escenario típico en el que Varnish Caché interviene, bueno, pues en Varnish Plus vienen como parte del paquete y nos va a evitar pues, tener que ir a hacks e incluso directamente situaciones en las que no hay un sustituto de estos componentes software exclusivos. Y de hecho vamos a ver unos cuantos en esta presentación. Bueno, pues ya entrando en materia de la presentación de hoy, del webinar de hoy. El rendimiento en el móvil. Bueno, pues ¿por qué es importante el rendimiento en el móvil? Esto es el consultar, dar a nuestros usuarios que acceden desde terminales móviles el mejor acceso a nuestros servicios web. Bueno, pues hay una miríada de estudios y de informes y, bueno, muchos de ellos son casi sentido común. Pero bueno, por citar alguno, bueno, pues Cisco, en un informe del 2017 de este año, estima que en el 2020 el tráfico desde el móvil va a sobrepasar al del escritorio. Como sabéis, estas estimaciones, bueno, pues se mueven y normalmente se aceleran. Entonces, bueno, ya de entrada vamos a tener en breve más tráfico desde el móvil que desde dispositivos clásicos tipo escritorio. Google, por su parte, en otro informe del año pasado, en este caso, indica que el 53% de los usuarios de sitios móviles abandonan si la espera es de más de 3 segundos. Bien, alguien puede decir, Dios mío, esto es sentido común, ¿y qué sitios tardan más de 3 segundos en ofrecer pues una composición de página? Pues parece ser que unos cuantos, Y desde luego, lo dicho, combinados estos dos puntos de información, bueno, pues la perspectiva es la de que hay que hacer algo para mejorar el rendimiento y poder ganar esta partida en la que, bueno, velocidad y rendimiento y experiencia de usuario, bueno, pues tiene mucho que decir. Finalmente, también tenemos, y por eso esta pequeña captura de un tweet, bueno, pues que el tamaño medio de página ha crecido y tiene pintas de que vaya a seguir creciendo. La parte anecdótica para aquellos que, bueno, pues ya tenemos un pasado y unos años, parece ser que ya en el 2015 se estimaba que en pocos meses la media en el tamaño de las páginas web iban a ser similares a la instalación del Doom. Bien, esto es significativo. Bueno, pues esto que nos apunta, que nos dice que gracias a la mejora en las redes, en el caudal, en ancho de banda, bueno, pues esto es posible, pero también significa que nuestros backends es posible que tengan un trabajo extra adicional para generar ese contenido y servirlo rápido. Pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer para mejorar un poquito nuestra situación a la vista de esto que comentamos. Bien, vamos con el primero de los elementos, el SSL-TLS. Bien, todos sabemos de qué hablamos, encriptación, SSL-TLS básicamente son dos formas distintas de llamar algo muy parecido, no vamos a entrar en los detalles. Vamos a asumir que son análogos o son equivalentes. Varnish Plus, esto es muy importante, soporta SSL-TLS tanto en el lado del cliente como en el del servidor. Es decir, la comunicación con nuestros usuarios y la comunicación de Varnish con el backend. En el caso del lado del cliente, la implementación es a través de un daemon independiente que se llama Hitch, que está soportado oficialmente por Varnish Plus. Ahora vamos a los detalles. Y en el lado de la comunicación con el backend, esto es con nuestro servidor de origen, también tenemos SSL y en este caso está dentro de lo que es Varnish Caché Plus, soportado en Varnish Plus. Y la justificación, ahora vamos a algún detallito, de por qué esto puede ayudarnos a mejorar el rendimiento, cuando tradicionalmente se hablaba de que, bueno, esto, el cifrado, pues genera más carga, etcétera. Bueno, pues esos inconvenientes con el tiempo van desapareciendo, bien, y lo que sí permanece es que en los operadores móviles, ya desde hace años esto, para servir contenidos, muchos implementan proxies caché, que están diseñados fundamentalmente para optimizar consumos de ancho de banda, dejando un poco de lado lo que es el rendimiento a la hora de servir el contenido. Bueno, pues un efecto colateral muy interesante de utilizar SSL y TLS es que, bueno, al ser tráfico cifrado, no está sometido a un caché, a un cacheo por parte del operador y nosotros controlamos mucho mejor el rendimiento que estamos dando a la entrega del contenido a los usuarios.
Estas son bueno, 3 pinceladas. Tengo aquí a Carlos, que es el que realmente se ha enfrentado a estos escenarios y nos puede contar alguna cosilla más sobre este punto. Ok. Bueno, la idea básica es esa, la que ha dicho Roberto, muy sencilla. Meter el tráfico dentro de SSL TLS para saltarse estos proxies del operador. O sea que la idea realmente es muy simple. Entonces, como mucho, cabría dar un poco de contexto sobre Hitch o algún detalle más sobre Hitch. De las dos opciones de soporte SSL que incluye Varnish, en este caso la que nos interesa es el SSL con los clientes, el SSL con los backends, bueno, pues también es interesante, pero no para los problemas que ahora comentamos aquí. En todo caso, ya una primera diferencia es que el soporte de SSL con los servidores de origen está incluido en el core de Varnish Cache Plus, que es la versión comercial de Varnish Cache. Y, bueno, sin más, está ahí y usarlo es una mera cuestión de activar una cosilla en la definición de los backends. Lo que aquí nos interesa es Hitch, que es el componente que resuelve la terminación de tráfico SSL en el contexto de Varnish. Pues como decía Roberto, es un elemento separado. Ya existían hacks basados en otros terminadores SSL, no realmente terminadores SSL, sino elementos que pueden terminar SSL, pero que además hacen otras cosas para que al final a Varnish llegue tráfico en claro. Bueno, pues Hitch es uno más de estos, pero lo que lo hace especial, para empezar, es que es una herramienta de propósito específico. Su finalidad es solo esa, ser un terminador SSL que se habla, por ejemplo, con Varnish para enviarle ya tráfico en plano. Luego, a diferencia de los otros hacks más habituales, pues hace una tarea y la hace pues muy bien. En concreto, Hitch es un proyecto que ya existía, con otro nombre, Stud, en el pasado, un proyecto un poco muerto, que Varnish Software retoma, revive, da brillo y esplendor, le da un nuevo nombre y además de, como ya he dicho, ser un terminador SSL de propósito específico, además, claro, naturalmente, incluye el soporte al que se accede con una suscripción Varnish Plus y, por tanto, bueno, la justificación es la misma que para utilizar Varnish Cache Plus en ese ámbito del soporte. Y bueno, creo que no mucho más. Vale, bueno, pues nada, seguimos comentando otros elementos que pueden ayudarnos. Segundo elemento. ESI paralelo. ¿Cómo puede ayudarnos? ¿Qué es esto? Bien, breve introducción. ESI, acrónimo de Edge Side Includes. Y esto es composición de páginas a partir de fragmentos, a partir de includes, en la capa de caché, en Varnish. Esto es algo que se utiliza en estas situaciones en las que el objeto a recuperar, la página web a recuperar, está compuesta por distintos elementos, paneles, podríamos decir, que potencialmente tienen tiempos de cacheo muy distintos entre ellos. Esto es muy habitual, o sea, extremadamente habitual, cuando, por ejemplo, tenemos una página en la que pues, hay un artículo principal en el medio, tenemos pues, varios cajones en los que en uno de ellos pues, aparece información del usuario que está accediendo en ese momento, otro pues un feed de una red social, en otro pues una serie de artículos señalados. Entonces, lo que hacemos con ESI, y bueno, pues hay un fragmentito aquí a la derecha en la imagen, de algo que podría ser ESI, bien, en el que se ve que, bueno, pues la página web principal se compone a base de includes que pues, recuperan del backend esos fragmentos. Pues puede ser el panel del menú, el panel de últimos ítems, el panel de la aplicación social. Bien, la idea es que esto nos va a permitir optimizar tiempos de, bueno, pues, optimizar el uso de nuestra caché, bueno, pues asignando tiempos de vida distintos a estos distintos paneles. Esta funcionalidad está presente en versiones anteriores de Varnish Plus y en el Varnish Plus Open Source, pero la diferencia es que en Varnish Plus, desde hace pues ya un tiempo, podemos obtener estos fragmentos en paralelo, es decir, en algunas ocasiones, perdón,
Anteriormente lo que teníamos era una recuperación en serie, ahora Carlos nos da el detalle de qué significa esto, y ahora los podemos recuperar en paralelo, que a la postre significa una reducción muy importante en el tiempo de entrega del primer byte de la página que hay que entregarle al usuario. Bien, para no solaparme, por favor, Carlos, cuéntanos un poco de qué va esto de ESI y lo que es en paralelo. Ok, bueno, por ir de manera ordenada. ESI a secas, sin la parte de paralelo, es decir, el soporte de ESI que está incluido en la versión open source de Varnish Caché, pues funciona. Una idea de cómo funciona, pues bueno, a la hora de entregar un contenido, supongamos que este contenido incluye varios fragmentos ESI, pues se va entregando el contenido al cliente y una vez Varnish llega a un punto donde hay un hueco ESI, bueno, lanza ese request que puede que se sirva de la caché, desde la caché, puede que se sirva desde el servidor de origen. Una vez tiene la respuesta, se la envía al cliente y así con todos los fragmentos que vayan surgiendo. En resumen, y para utilizar un ejemplo un poco exagerado para que se vea claramente, si pensamos en una página pues, que tenga pues, 100 fragmentos ESI, que probablemente son muchos, pero para verlo claramente, una página con 100 fragmentos ESI, y supongamos que cada uno de ellos, pues en un momento del tiempo, pues no hay nada cacheado en Varnish y por tanto los 100 en un primer momento al menos, van a tener que recuperarse contra el servidor de origen. Y supongamos un servidor de origen, pues que construir cada uno de esos fragmentos le lleva un segundo. Esto ya es menos exagerado, según lo que haya del otro lado. Bueno, eso significa que servir ese contenido llevaría, pues, 100 fragmentos, un segundo cada uno, se van procesando en serie, luego como mínimo 100 segundos. 100 segundos más un pequeño vergeta mayor es mínimo. Entonces, bueno, pues un montón de tiempo, en definitiva. Lo que resuelve el ESI paralelo, pues es bastante obvio. El modo en el que funciona ESI en el contexto de Varnish Caché Plus es que a la hora de entregar ese contenido del que hablamos con 100 componentes ESI, en el mismo momento que se decide que ese contenido ya se va a entregar al usuario, quiero decir, incluso antes de enviar un solo byte al usuario, ya en ese momento se lanzan todos los requests HTTP correspondientes a cada uno de los 100 fragmentos ESI. Y al mismo tiempo que ocurre eso, se empieza a enviar el contenido al usuario. Eso significa que, en el ejemplo que estábamos comentando antes, y desde el instante cero ya Varnish se ocupa de lanzar los 100 requests a la vez, pues se tardará un segundo en tener las 100 respuestas. De manera que el tiempo total para enviar el contenido al usuario es un segundo. O sea, un segundo frente a 100. Bueno, todo es un poco exagerado en este caso para que se vea claramente, pero ese es el beneficio. Hay algo que también no es del todo obvio, que es que el soporte de ESI paralelo tiene sentido incluso en los casos en los que hay un solo fragmento ESI. Claro, es menos visible y menos claro igual, pero existe también. La idea es que si tenemos páginas pues con un solo fragmento ESI, que eso sí podría ser muchísimo más normal, bueno, pues como he dicho antes, en el caso de ESI normal, disponible en la versión open source, una vez se está sirviendo el contenido, bueno, pues se empieza a enviar al usuario y un tiempo después, cuando se llega al punto donde se encuentra el fragmento ESI, Varnish lanza la petición para componer la parte que falta y tener la página final. Si tenemos ESI paralelo, aunque tengamos un solo fragmento ESI, esa petición para recuperar el trozo correspondiente a ESI ocurre, como le dije antes, en el instante inicial, antes de enviar ni un solo byte al usuario, de manera que también, aunque tengamos un solo elemento ESI, estamos teniendo una ganancia de tiempo, mucho menos perceptible, claro, pero también está ahí. Entonces, esa es la idea del problema que resuelve ESI paralelo. La otra cosa que quedaría por comentar sería, vale, ¿y cómo de complicado es esto de utilizar ESI paralelo? Yo ahora utilizo Varnish Open Source, quiero moverme a Varnish Caché Plus. ¿Cómo se me complican las cosas por querer disponer de esta funcionalidad? Bueno, pues en este caso es una funcionalidad muy amistosa porque el soporte de ESI paralelo está incluido en el
en el propio Varnish Cache Plus, simplemente está ahí, está ya activado por defecto, de manera que desde el mismo momento que empezamos a utilizar Varnish Cache Plus, nuestro procesamiento ESI empieza a ocurrir en paralelo y los beneficios a la hora de reducir tiempos, pues están ahí ya con esfuerzo cero. Qué bien. Y bueno, yo creo que no hay mucho más, ¿no? Vale, muy bien. Bien, queda claro que ESI paralelo es muy facilito de empezar a utilizar si estamos utilizando el ESI normal. Ojalá fuese siempre así. Madre mía. Bueno, pues vamos a por el último elemento. En este caso es también en este caso es una reciente, muy reciente incorporación a la suite incluida dentro de Varnish Plus. Bueno, aprovecho para decir que efectivamente Varnish Plus al ser una suscripción, da derecho a acceder a las mejoras que van apareciendo, o al menos a una buena parte de ellas, y esta es una. Edge Stash. Bien, bueno, pues aquí hablamos de nuevo de composición de páginas a partir de fragmentos, una vez más, en la capa de caché, pero lo que tenemos son que podemos jugar con plantillas inspiradas en Mustache. Bien, aquellos que hayáis trabajado con Mustache, bueno, pues es habitual pues en la composición de páginas web y demás, aunque realmente puede utilizarse en más ámbitos, ¿no? Sabréis de qué estamos hablando. La idea básica es disponer en un lenguaje determinado de una serie de plantillas que van a ser transformadas en el objeto final a entregar al usuario utilizando datos que obtenemos de otra manera a través de, bueno, pues en formato JSON y similares. El objetivo, así a alto nivel principal de esto, es evitar múltiples peticiones para componer una página. Esto se ve de una forma muy clara en el diagrama que he incluido, en el que, bueno, pues una situación normal, sin Edge Stash, pues a lo mejor para poder componer una página principal en un dispositivo móvil, bueno, esto es aplicable también a los tradicionales, pero en los móviles tiene un coste especial, ya hablaremos ahora por qué. Bueno, pues para componer esta página, pues hay que ir como 6, 7, 20, las veces que sea, unas cuantas, al servidor para bueno, obtener finalmente el resultado. La idea es evitar esto y hacer esta composición o hacer una precomposición en Varnish, en la capa de caché, para entregar de una vez, o al menos reduciendo sensiblemente los viajes para obtener datos al usuario. El resultado de esto, pues, el evidente, pues mejorar el tiempo de entrega, en este sentido es algo parecido a lo que queremos obtener con ESI, y la experiencia de usuario. Hay una mejora más, que la comento después, o la comentará Carlos, que sí que cae en ella recientemente y que tiene mucha enjundia. Pero bueno, la idea básica es esta que os comento aquí. El cómo se hace esto o un poquito más de detalle, pues nos lo cuenta Carlos. Vale, pues un poco más de detalle. Bueno, esto que se llama Edge Stash, pues bueno, guarda cierta conexión con ESI, aunque, digamos, es la versión pues mucho más elaborada de lo que es ESI. Es decir, ESI, a fin de cuentas, es definir una plantilla, pero donde la única posibilidad es incluir algo así como unos placeholders, que serán elementos que se recuperarán de otra URL. Vale. A fin de cuentas podríamos verlo también como una plantilla muy sencilla. Pues Stash utiliza plantillas Mustache y el problema que resuelve, como decía Roberto, es que la composición de esas plantillas, igual que en el caso de ESI, pues en lugar de ocurrir en el lado cliente, pues ocurrirá en el lado servidor. Y eso pues tiene una serie de ventajas que ahora vemos. Bueno, entonces lo primero, igual no todo el mundo está familiarizado con esta idea de qué es un Mustache y qué es una plantilla Mustache y todo esto. Bueno, doy el concepto general. En Mustache lo que tenemos normalmente es eso, un archivo que es eso, una plantilla con cierta sintaxis relativamente flexible, nada que ver con ESI, ¿no? Algo mucho más complejo donde podemos definir condiciones, podemos definir bucles, bueno, un lenguaje de plantillas más o menos elaborado. Entonces, por un lado, en el contexto de Mustache tendremos la plantilla y por otro lado tendremos siempre un JSON, un archivo JSON, que combinado con la plantilla será los que al final nos permita componer el resultado final. Bueno, Mustache se puede utilizar realmente en contextos de todo tipo, pero en el contexto web el uso habitual es que Mustache se ejecuta en el lado cliente vía JavaScript, de manera que pues, en una descarga de una página, por ejemplo, de un HTML, pues irá incluido todo el JavaScript necesario para
para procesar plantillas Mustache y en una parte de nuestra web, por ejemplo, pues se recuperará del servidor la plantilla Mustache, se recuperará a continuación el JSON. En el lado cliente, utilizando JavaScript, se compondrán ambas piezas y al final renderizaremos en el lado cliente, renderizará JavaScript en el lado cliente a través de modificaciones del DOM, pues lo que corresponda. Bueno, este es el uso típico de Mustache. Y es lo que ilustra un poco la transpa, ¿no? La primera figura donde hay 3 requests de ida y vuelta al servidor, pues un primer request para recuperar la página HTML, digamos, un segundo request para recuperar la plantilla, un tercer request para recuperar el JSON y ya, aunque no aparece en el diagrama, todavía hay un procesado posterior para componer esas piezas vía JavaScript y finalmente tener la página. Vale. Pues el propósito de EdgeStash es que todo esta composición de plantillas ocurra del lado servidor. Luego, de nuevo, es muy parecido a ese. En definitiva, de lo que se trata es que Varnish se ocupará de hacer lo que en otro contexto se haría vía JavaScript. Es decir, Varnish se ocupará de recuperar la plantilla de donde corresponda y también eventualmente cachearla dentro del propio Varnish, recuperar el JSON de donde sea y de nuevo eventualmente cachearlo dentro del propio Varnish, combinar todo eso y al final tener la página que necesitamos. Bueno, en definitiva, entonces, pues el beneficio que hay ahí es, en cuanto a tiempos de respuesta, es que en una sola petición de ida y vuelta al servidor ya tenemos todo lo que antes pues costaba más peticiones. Entonces, estamos reduciendo round trips al servidor, por tanto, estamos reduciendo tiempo para componer la página. Bien, ya hemos ganado. Y bueno, hay un segundo beneficio, que era el que comentaba Roberto antes, o enunciaba, vamos, que existía, que es que, bueno, además de la reducción de tiempos, que es en realidad de lo que hoy estamos hablando aquí, pero bueno, además de eso, como la composición del contenido la estamos ejecutando en el lado servidor, pues en el lado cliente ya, pues toda la lógica JavaScript y las modificaciones del DOM, que normalmente son costosas en el browser, que habría que hacer, pues ya no hay que hacerlas. Lo cual, en el contexto de tráfico móvil, pues, bueno, pues también tenemos un beneficio, además del tiempo, que será pues en consumo de batería, por ejemplo, porque bueno, hay todo un procesado que antes no ocurría. Buenísimo eso, sí, sí, súper interesante. Y bueno, yo creo que, sí, dar una pincelada de qué pinta tiene esto, ¿no? Igual que en el caso de ESI paralelo, decía que bueno, eso sí, el soporte de ESI paralelo está incluido en el core de Varnish Cache Plus y está ahí y usarlo es fundamentalmente automático. En el caso de EdgeStash, esto no es un elemento que forme parte del core. La forma que tiene, la forma en la que se distribuye, es un VMod, un módulo de Varnish, y hacer uso de él, pues al final consiste en añadir algo de lógica VCL. Una lógica VCL muy simple que básicamente servirá para, de algún modo, detectar que un elemento es una plantilla Mustache, algo de lógica VCL también para recuperar de donde corresponda el JSON necesario para expandir esa plantilla y poco más. Después ya son interioridades del módulo, por ejemplo, este módulo de Varnish necesario para dar soporte a esto, pues hace cosas avanzadas como precompilación de las plantillas y de los JSON en algo así como un bytecode, de manera que la composición en el lado servidor pues es muy eficiente, ¿no? Es algo que se va a estar haciendo repetidamente, luego interesa que sea muy eficiente. Y bueno, y esa es un poco la idea. Muy bien. Pues sí, sí, lo que comentaba antes, que a los beneficios de entregar el contenido más rápido, mejorando la experiencia de usuario, está el beneficio de descargar de procesado al terminal del usuario y evitar el efecto que a veces bueno, producen páginas que abusan del procesado en el terminal y que, bueno, pues literalmente nos calientan el móvil en la mano. Pues con esto pues evitaríamos también eso y haríamos que la batería le durase más a los usuarios.
En fin, tres elementos, tres que hemos comentado hoy, repitiendo, SSL TLS, ESI paralelo y Edge Stash, que están disponibles dentro de la suscripción de Varnish Plus y que realmente pues, pueden significar una diferencia en la entrega de contenido en terminales móviles. Entonces, terminando como siempre, pues recordar que estamos en directo, es decir, es el momento de no quedarse con dudas y bueno, pues preguntar si hay alguna duda, si hay alguna cuestión, si hay algún escenario en el que creáis que esto os puede ser útil pero no estáis seguros, pues aquí estamos para atenderos. O sea, si hay alguna pregunta, por favor, este es el momento. Y si no, tenemos aquí dos preguntas que nos hemos sacado de nuestras mejores intervenciones con clientes. Sí, me recuerda, Carlos, que las preguntas las podemos hacer a través del chat que aparece en el interfaz de usuario. Ok, tenemos aquí a Alexander que nos pregunta, tengo un sitio, un sitio hecho con Meteor JS, ¿puedo aplicar Varnish? Bueno, Carlos, sí. Entiendo que la pregunta es en el contexto de este último elemento del que hemos hablado de EdgeStash. Porque si no, pues no. Pues sí, se podría aplicar Varnish, habría que verlo caso por caso, pero seguro que se podría. Entonces, lo que no conozco yo es esta librería en particular, Meteor.js. Entiendo que será una librería, de ahí vendrá tu pregunta, que utilizará Mustache para componer plantillas en el lado cliente. En concreto, yo no la conozco, así que, asumiendo que mi interpretación es correcta y que resuelva el problema utilizando templates, pues no te puedo decir de manera definitiva si se podría o no. A ver, se podría. La cuestión es cómo de inmediato sea el encaje con esa librería, pues no lo tengo claro porque habría que conocerla. Bien, a ver, nos reservamos también la posibilidad de, a posteriori, y de hecho para eso está ahí la dirección de correo, resolver cuestiones que no podamos hacer en directo. Pero un poco, a partir de lo que dice Carlos, utilizo no Mustache, si utiliza algún tipo de plantillas, desde luego, si ya estás acostumbrado a desarrollar pensando en plantillas, no debería ser difícil, Carlos, corrígeme si digo una tontería muy grande, adaptar ese proceso o ese tipo de uso de plantillas a un procesado en la capa de caché con Varnish para pues, aprovecharte de esto que estamos comentando. Vale, muchas gracias. Mandar. Nos pregunta Ismael si hay algún benchmark de Hitch frente a otros terminadores SSL. ¿Tenemos algo de eso? ¿No? Que conozcamos. Que tengamos ahora aquí disponible, no. Hombre, realmente, y esto, o sea, pensando en voz alta, yo, o sea, tampoco lo conozco y a lo mejor sería una cuestión interesante, incluso para un post en algún sitio. Al tratarse de un software que solamente hace eso, al final todo dependerá de las librerías que utilice por debajo para el procesado del cifrado. Entonces, ahí me imagino que podrá ser casi tan... O sea, no creo que haya nada revolucionario a ese nivel que haga que tus productos sean extremadamente más rápidos. Y realmente pensando en aceleradores SSL de propósito específico, es decir, cajas que vendan fabricantes, al final pues la circuitería pues suele ser bastante parecida a la de un servidor. Entonces, no sé, no creo que haya una diferencia enorme entre los mejores, no sé. Sí, pero no. Pero bueno, en cualquier caso, estoy pensando en voz alta, ¿eh? Habría que verlo con detalle. O sea, la respuesta directa, si hay algún benchmark, no lo sabemos y sería cuestión de verlo. Pero vamos, me apoyo en el hecho de que no es el módulo de SSL de Apache o compilado o no como módulo o en Jinx compilado con soporte para SSL, en el que, bueno, pues hacen más cosas, hay más hooks, hay más sitios por los que pasa la ejecución. Bien, pregunta Sebastián. ¿Para esta tecnología tengo que utilizar VCL versión 4 o puedo, utilizar V3?
Carlos. Bueno, pues para todo lo que hemos comentado, pues es necesario versión 4. Eh, Yendo uno por uno los elementos que hemos comentado. El soporte, la terminación SSL utilizando Hitch, pues utiliza el proxy protocol y demás para hablarse con Barneys, y eso es algo solo disponible en la versión 4. En cuanto al ESI paralelo, eso depende, de hecho, de mejoras en el core que solo están en la versión 4. No hay intención de backportearlo a la versión 3, pero además es que no sería sencillo. Y el soporte de EdgeTouch es muy reciente y solamente también versión 4. Vale. Nos pregunta Ismael, porque se ha unido tarde al Webex, y cuándo sale lo de Mustache, cuándo está disponible. Vale. Pues Mustache, a ver, existe como tal, o sea, se ha estado usando en clientes en producción antes de que estuviera disponible para todo el mundo, ya durante un tiempo, y desde hace no mucho, yo diría un mes, dos, está ya accesible para todo el mundo, bueno, todo el mundo con una suscripción Barneys Plus. Si se instala la última versión de Barneys Cache Plus, con sus módulos correspondientes, pues ahí aparece un nuevo módulo que es el de EdgeTouch. O sea que se puede usar desde ya por todo el mundo que utilice Barneys Plus. Vale, una cosa, mientras Carlos nos estaba contando esto, he hecho una búsqueda rápida sobre benchmarks de terminadores SSL y bueno, he encontrado un par de cosillas no muy recientes, estamos hablando de un benchmark del 2011, en el que comparan ese tunnel en Jinx y Stud. Stud es el nombre previo de Hitch. Hitch es un fork o una continuación de Stud. Y la conclusión es que, bueno, leo casi literalmente, está en inglés, la conclusión es que se debería utilizar Stud en un sistema de 64 bits con cacheo de sesiones y AES. Pues parece ser que es en benchmarks, ya sabéis cómo son los benchmarks, pero, pero vamos, que queda bastante bien y en este en concreto pues queda por delante de ese túnel y Nginx. Entonces, bueno, buenas noticias. Lo normal sería que quedara por delante de Nginx, Apache y todas estas cosas por una cuestión de sentido común que ya decíamos antes, que bueno, pues resuelve solo un problema y eso normalmente suele ser beneficioso a la hora del rendimiento. Y este benchmark que comenta Roberto, bueno, es de Stud. Bueno, desde Stud hasta el Hitch actual, además ha habido pues un montón de mejoras y de nueva funcionalidad, de hecho, que se ha añadido. O sea que funcionalidad siempre centrada en la terminación SSL, ¿no? Y así que, bueno, claro, lo ideal sería tener un benchmark actualizado ahora mismo, no lo tenemos, pero el sentido común diría que debería estar, pues, por encima o equivalente. Vale. Nos pregunta Sebastián, ¿qué beneficio tiene EdgeStash sobre HTTP2? Hablamos de cosas distintas, pero... Sí, yo creo que hablamos de cosas distintas. A ver, HTTP2, bueno, pues se introduce toda una serie de mejoras, todavía no disponibles en la versión Plus de Barneys. EdgeStash es una cosa muy concreta, que es un lenguaje de plantillas flexible, no algo limitado como EXI, sino un lenguaje flexible, pero es que son guerras diferentes. No, Yo creo que realmente, o sea, la pregunta viene por el gráfico en el que hacemos énfasis, en el gráfico en el que hablamos de EdgeStash, en el que hacemos énfasis en la reducción de número de viajes, peticiones para recuperar los elementos de una página, que teóricamente HTTP2 pues, incluye mejoras en ese sentido. Entonces yo creo que por ahí puede haber un poquito la confusión, pero... Sí, nos dice por aquí que sí, que sí, es esto. va por el bueno, a ver, de nuevo, no hay números o benchmark, que los benchmark, como decía Roberto, también se adaptan a lo que uno quiera sacar muchas veces, pero en el que pueda comparar eso sobre números, sí es cierto que el uso de HTTP2 y push del lado del servidor podrían ayudar a reducir el tiempo de envío de la plantilla, del JSON para componer la plantilla. Aún así, seguiríamos
componiendo la plantilla en el lado cliente y lo que seguro no ganaríamos, no resolveríamos con HTTP2 sería pues toda la parte de la ralentización que pueda añadir la composición de la plantilla en el lado cliente. Lado cliente. Sí. Un poco lo que se me ocurre para poder comparar. Sí, luego hay otra cosa, que es que una cosa no quita la otra. Claro. Es decir, tú puedes empezar a utilizar Edge-Stash con HTTP1X, básicamente pues para reducir de una forma bueno, pues poco traumática el número de peticiones o de viajes para recuperar recursos sin recurrir a las técnicas de push de HTTP.2, de HTTP2.x, y ya cuando progresivamente introduzcas HTTP versión 2, bueno, pues seguir utilizando ya las facilidades, bueno, pues si no tanto para reducir el número de viajes, sí para reducir, como decía Carlos, el procesado en el lado del terminal. O sea que, bueno, pues las dos cosas son buenas. Ok, nos dice. Vale. Bien. ¿Alguna cosilla más? Que estamos todavía por aquí. Tenemos, quedó claro, gracias Sebastián. Bueno, pues dos, o sea, por contestar las dos que tenemos aquí en la última transparencia, nos las autocontestamos. Pues, Carlos, ¿es necesario que Hitch esté en el mismo servidor de Varnish Caché? Pues, bueno, es habitual que lo esté, o muchas configuraciones típicas lo suele estar, pero no es necesario. A fin de cuentas, es otro componente, otro servidor, que puede estar perfectamente ubicado en otro servidor o servidores específicamente dedicados a la terminación SSL y enviar ese tráfico ya en claro y vía proxy protocol a la capa que ya corre Varnish. Luego, todas las opciones son posibles y depende un poco de preferencias y del caso particular. Vale, y el caso de los purgados de componentes ESI entiendo que exactamente igual que si fuesen purgados de páginas completas, ¿no? Sí, los componentes ESI son URLs, como cualquier otra, susceptibles de no cachearse o de cachearse cada una a su manera y, por tanto, las invalidaciones, ya sea con purgados o ya sea con las otras opciones más sofisticadas disponibles, pues no hay ninguna diferencia con cualquier otra URL. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí la presentación de hoy. No sé si queda alguna pregunta de última hora por ahí, que no quede. Que no quede. Muy bien. Bueno, pues nada. Pues muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Espero que hayamos sido útiles y que hayamos resuelto alguna duda. Y quedamos a vuestra disposición a través de la dirección de correo, tanto el equipo de Alenta como el equipo de Varnish, para lo que necesitéis. Y gracias de nuevo. Vamos a cerrar entonces.